Hola, ¿cómo están? Continuamos con la serie de tutoriales mostrando cómo hacer diferentes análisis con los simuladores Multisim y LTSpice. Vamos a ver cómo realizar el análisis DC Sweep o barrido de tensión. Como primer ejemplo, vamos a obtener las curvas características de un transistor. El gráfico nos muestra las curvas de salida del transistor, y lo que estamos viendo es cómo se relacionan entre sí la corriente colector y el voltaje colector-emisor para una serie de corrientes de base fijas. El gráfico se puede dividir en tres zonas. Primero, la zona de corte. El transistor está apagado y por lo general tenemos una corriente de base muy pequeña y sin importar qué voltaje VCE apliquemos, no hay corriente colector. La segunda es la zona de saturación. El transistor está totalmente encendido y en esta región la tensión colector-emisor es muy pequeña. La corriente de base por lo general es grande y la corriente colector no está definida por la relación corriente de base por beta, sino por la carga conectada al transistor. Estos dos comportamientos del transistor se usan en conjunto cuando lo usamos como interruptor, pasando de corte a saturación y viceversa, cuando queremos conectar y desconectar cargas del circuito. La última zona es la zona activa. Acá una pequeña corriente de base produce una corriente de colector mucho mayor, se cumple la fórmula corriente de base por beta igual a corriente de colector. Esta es la región que permite amplificar señales. Para obtener estas curvas tenemos que armar este circuito de prueba que permite aplicar una corriente de base, la fuente IB, y al mismo tiempo un voltaje variable entre colector emisor determinado por la fuente VCE. Para configurar el análisis vamos al menú Simulate, Análisis y luego elegimos el análisis DC Sweep. En la configuración tenemos la opción de configurar el barrido de las dos fuentes. La fuente 1 será la tensión colector emisor que variará de 0 a 20 volt en pasos de 10 mV. La fuente 2 será la fuente de corriente de base que variará de 0 a 1 mA en pasos de 200 microA. Tener en cuenta que si elegimos pasos muy pequeños tendremos mejor definición en los gráficos, pero la simulación va a demorar más en finalizar. Finalmente seleccionamos qué vamos a graficar, en este caso la corriente de colector, y ejecutamos la simulación. Obtenemos una serie de curvas y podemos ver que a cada curva le corresponde una corriente de base determinada. Al pie del gráfico tenemos listadas cada una de las corrientes de base simuladas. Haciendo doble clic en el gráfico entramos a sus propiedades y en la pestaña Trace podemos aumentar el grosor de cada traza para una mejor visualización. Activando los cursores podemos recorrer cada curva y hacer mediciones precisas sobre ellas. Para la simulación en LTSpice cambiamos de circuito. Lo que vemos es una fuente de corriente muy sencilla. De forma muy simplificada funciona de la siguiente manera. La tensión Vref que seleccionemos va a aparecer sobre la resistencia R2 y por ley de Ohm esto determina una cierta corriente. El amplificador operacional va a ajustar su salida para que el transistor conduzca y se cumpla la ley de Ohm sobre la resistencia, haciendo circular la corriente adecuada. Vamos a analizar el circuito haciendo un barrido de la fuente Vref y ver cómo varía la corriente y la tensión en los diferentes nodos.
La configuración del análisis es similar a Multisim. Debemos elegir qué fuente vamos a barrer, de qué forma y entre qué valores. Luego damos clic en OK y dejamos la directiva SPICE en el esquemático y corremos la simulación. En los resultados vemos que la corriente entrando al transistor MOSFET aumenta de forma lineal y proporcionalmente a la tensión de referencia. Para que esto suceda, el amplificador operacional debe ir aumentando su salida para suministrar la tensión de gate correcta y que el transistor conduzca la corriente adecuada y se cumpla la ley de Ohm sobre R2. Así de simple es hacer un barrido DC con SPICE. Vimos un uso más teórico levantando las curvas del transistor y otro más práctico analizando si una fuente de corriente funcionaría correctamente al ajustar el valor de referencia. En conclusión, este análisis lo podemos usar para ver cómo responde un circuito a diferentes valores de fuente de alimentación o a analizar cómo afecta al circuito variaciones de tensión en un nodo determinado. Espero les sirva y nos vemos la próxima.